¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar un poquito ahora. Ustedes ya hicieron la tabla de frecuencias y quiero que adelanten. Van a ver que después de todo el tema de tabla de frecuencias les enseña tablas con intervalos. Eso no me interesa demasiado. Si quieren, peguenle una miradita. Pero acá viene donde nos vamos a centrar en este final de diciembre. ¿Para qué hacemos todas estas tablas de frecuencias? Para hacer diagramas o gráficos que nos muestren muy fácil y muy visualmente, por ejemplo, quién va ganando una elección o cuál es el porcentaje de precios del dólar en determinado momento. Es decir, para ver información en forma visual muy rápidamente y de interpretación fácil. Una vez que uno hace la tabla que ustedes hicieron, lo siguiente que tiene que hacer es elegir un tipo de gráfico. Van a ver acá varios tipos de gráficos. Lo que quiero que lean es a partir de aquí, ¿eh? Donde dice continuamos con la lectura del apunte. Y acá tienen diagramas de rectángulos, que son los clásicos gráficos de barras. Estos se utilizan cuando yo quiero comparar valores directamente. Por ejemplo, porcentaje de aprobados, supónganse acá dice casados solteros, pero podría ser, por ejemplo, aprobados contra desaprobados. Eh, o, por ejemplo, acá abajo tenemos otro diagrama de barras donde ven el colesterol de distintas personas en función de la edad. ¿Ven? Por ejemplo, gente entre 40 y 45 años, entre 45 y 50. Todos estos gráficos de barras tienen un eje que se llama eje de las X, que es el horizontal, y un eje que se llama eje de las Y, que es el vertical. Al de las X también se lo suele llamar abscisas y al de las Y ordenadas. Yo elijo qué es lo que pongo en cada eje. Por ejemplo, en este caso, el porcentaje de colesterol de la gente, ¿eh? Y bueno, y la cantidad de gente que hay, por ejemplo, entre 50 y 55 años. Perdón, esto no es edad, es porcentaje de colesterol. La cantidad de gente, por ejemplo, hay 6 personas que se encuestaron que tienen el colesterol entre 50 y 55 miligramos. Eh, Estos gráficos de barra, repito, son para comparaciones rápidas, para rápidamente echar un vistazo y ver, sacar una conclusión. También tenemos los gráficos de torta o gráficos de porciones, o gráficos circulares, como este que tenemos acá, que sirven también para visualizar rápidamente. Supónganse que esto, en vez de ser gente que ha estudiado acá terciario, secundario, primario, fueran resultados de una elección. Donde acá, a simple vista, vemos que el partido este medio rosita es el partido que ganó. Le sigue el partido verde y después estos dos parecen tener el mismo resultado o casi igual. También, estos son el gráfico circular, es un gráfico, por ejemplo, muy útil cuando son pocas las cosas que tengo que comparar. Si yo tuviera 40 partidos, ya no tiene sentido porque las porciones se vuelven muy finitas y visualmente es muy difícil para mí darme cuenta que porción es más grande que otra. Cuando son pocas porciones, más o menos me doy cuenta que estos dos partidos tienen lo mismo y que este es el que más sacó y que sacó casi el doble que este. Y que todos los partidos juntos, por ejemplo, una conclusión, no llegan a ser la mitad o apenas son la mitad de todo el electorado. Suponiendo que estos fueran partidos, no como dice acá. Es decir, cada gráfico, cada tipo de gráfico sirve para algo. Acá lo pueden ir leyendo. Y hay que tener cuidado con qué tipo de gráfico se elige. Porque, por ejemplo, acá te vamos a tener un caso típico. Acá en la punta han elegido un gráfico muy mal elegido. Por ejemplo, usaron este tipo de gráfico para la cantidad de hijos, donde la idea era ver qué es lo más común que la gente tiene. Bueno, parece, según este gráfico, que lo más común es que la gente tenga 2 hijos. Pero está mal elegido este gráfico. ¿Por qué? Porque nadie tiene 2 hijos y medio. Entonces, no está bien elegir un gráfico continuo para hijos. Lo ideal para hijos hubiera sido elegir o un gráfico de torta como este o un gráfico de barras. Pero los gráficos continuos son para cantidades continuas.
yo paso de tener un hijo a tener dos hijos, a tener tres hijos. No tengo un hijo y medio, dos hijos y medio. En cambio, por ejemplo, si hubiesen sido notas de matemáticas, sí puedo tener 7,5, 7,6, 8, 8,3. Son cantidades que son continuas. Este tipo de gráficos como este y este, que se llama perfil octogonal, son para cantidades continuas. Por ejemplo, acá tienen la evolución por bimestre de las notas de una persona cualquiera, donde arrancó sacándose 7, después fue bajando, después en el tercer bimestre fue subiendo y todo. Entonces uno puede decir, bueno, eh, fue subiendo la nota entre, por ejemplo, 8 y 9 entre el tercer y cuarto bimestre. Son cantidades continuas. Bueno, acá la actividad 4, que es la que quiero que hagan, les muestra unos gráficos y ustedes tienen que decir qué tipo de gráfico es, cuál es la variable que se grafica. Por ejemplo, acá se grafica porcentaje de votos en elecciones primarias. El valor mayor según lo representado en el gráfico, bueno, eso es fácil, lo verifican acá, por ejemplo. ¿Y cuál es ese valor en particular? Por ejemplo, acá a este tal Alejandro Toledo lo votaron el 23% de las personas, que habrá que ver cuántas son las personas para sacar cuánto es el 23% y saber exactamente cuál es el número de gente que votó a Alejandro Toledo, por ejemplo. Eh, y por último dice conclusión estadística que se podría extraer observando en el gráfico. Bueno, para esto son los gráficos, para sacar conclusiones. Por ejemplo, saquemos conclusiones rápidamente. Bueno, obviamente Alejandro Toledo ganó, pero Alejandro Toledo no junta ni siquiera a los dos partidos minoritarios. Entonces, ahí ya me lo escriben con sus palabras. Me dice, si bien el que más votos sacó es Alejandro Toledo, los dos partidos que le siguen juntos tienen más votos, más porcentaje de votos que Alejandro Toledo. No sacó ni siquiera un tercio del electorado, que hubiera sido 33%. ¿eh? Otra conclusión que podemos sacar, por ejemplo, aquí en las elecciones generales es que hay una gran, una gran paridad, o bueno, en las primarias, perdón, una gran paridad entre este partido rojo y el FPV, el Frente para la Victoria, supongo que será que es este partido azul. Bueno, estas son elecciones del 2015. Bueno, o que por ejemplo el Frente para la Victoria y Cambiemos en las primarias del 2015 sacaron prácticamente lo mismo. Es decir, la gracia de estos gráficos es que uno, sin hacer demasiada matemática, saca conclusiones rápidamente. Por ejemplo, de este gráfico, ¿qué conclusión podemos sacar? Y que dice preparación de un examen final contra horas de estudio. Bueno, evidentemente, la mayoría de la gente, la frecuencia más alta está en las 15 horas de estudio, así que parece ser que la mayoría de los estudiantes eligen 15 horas de estudio para preparar un examen final, lo cual no quiere decir que hay un loco que está 30 horas estudiando, por ejemplo, acá, si esta que es 2, acá es 1, o sea, hubo una persona que estudió, considera que hay que estudiar 10 horas y una que considera que hay que estudiar 30 o 35. Pero en general, esas son las conclusiones estadísticas que podemos sacar. Bueno, leer toda esta parte de los gráficos y hacer la actividad 4, que va a ser la anteúltima actividad. La próxima va a ser una sobre la misma tabla que yo les hice hacer, pero ahora quiero que lean esto y piensen un poco esto para que, para que la actividad final la tengan un poco más clara. Así que cortamos acá.